Hola, muy buenas. Mi nombre es Nicolás y les vengo a enseñar unas pequeñas conexiones a la base de datos con ASP.NET utilizando Visual Studio 2017 versión Community. Y aquí, como pueden ver, tengo una plantilla más o menos hecha donde vamos a poner un root, un nombre, un apellido y un cargo, ¿cierto? A alguna persona X. La base de datos la hice con MySQL Server, perdón, SQL Server, que está ahí. Y los atributos de la tabla son solamente el root, el nombre, el apellido y el cargo. Nada más que eso. Recuerden que este es solamente un video de muestra de cómo hacer la conexión primero a la base de datos y cómo insertar en este primer video. ¿Ya? Como les dije aquí, vamos a tener un nombre, un root, un nombre y un apellido y un cargo. Esto nosotros lo vamos a enviar derecho a la base de datos. Si nosotros nos fijamos en la base de datos, la tabla se llama, la base de datos se llama video. Si hago una consulta simple como un select asterisco from, ¿cierto? De la tabla persona, vamos a ejecutar y nos vamos a dar cuenta que no tenemos ninguna persona ingresada, ¿ya? Primero, vamos a detener el proyecto porque lo tenía corriendo para la muestra. Lo primero que vamos a utilizar va a ser la conexión a la base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la solución, al final arriba vamos a dar botón derecho y vamos a agregar un nuevo proyecto. Vamos a esperar que un nuevo proyecto, ¿cierto? Y aquí nos van a salir ciertas opciones. Yo voy a estar buscando una que se llama biblioteca. Biblioteca de clases, esta. Y como nombre le voy a poner biblioteca. ¿Ya? Entonces va a generar un nuevo proyecto dentro de mi solución que la vamos a utilizar para generar la conexión, ¿cierto? Y después vamos a hacer las consultas. Cuando uno crea este proyecto de biblioteca, se genera una clase automáticamente. Yo esa clase la voy a eliminar por un tema de orden ya. Y voy a crear una nueva clase dentro de biblioteca, donde le aprieto botón derecho, ¿cierto? Y vamos a agregar y vamos a poner un nuevo elemento. ¿Qué elemento va a ser esta vez? Clase. Y esta clase va a llevar como nombre conexión. Entonces la primera clase que vamos a utilizar va a ser conexión. ¿Y qué va a ser la clase conexión? Va a ir a mi base de datos, ¿cierto? Se va a conectar y me va a permitir abrir la conexión para yo enviar consultas, ¿cierto? Hacer insert, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que hacer para llevar a cabo la conexión es importar ciertas librerías utilizando la palabra using, ¿cierto? System.data. Después vamos a utilizar la system.data.sql y después using system.data.sql client. Por el momento, y seguramente en esta clase no vamos a utilizar todas las bibliotecas que nosotros acabamos de utilizar, pero yo siempre recomiendo tenerlas en caso de. Bueno, tuvieron que haber visto un pequeño corte. La verdad es que llegaron y dieron un portazo, así que para que no se viera mi cara de susto. Lo primero, bueno, como les comentaba antes, importamos ¿cierto? Las bibliotecas y ahora vamos a empezar a trabajar con nuestra clase conexión. Lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Vamos a crear un método para que gestione la conexión a la base de datos. Y para esto vamos a hacer un método público, ¿cierto? Que va a ser de tipo SQL, SQL Connection, ¿ya? Y le vamos a poner get connection, ¿vale? Oh, aquí, ups, perdón. Ahí, perfecto. Como este es un método de tipo SQL Connection, lo que tenemos que hacer nosotros es retornar ¿cierto? Una conexión. Pero antes de hacer cualquier operación, nosotros vamos a usar nuestro querido y multifuncional try catch para evitar los errores al momento de conectar. Si es que existe algún error, no se me caiga la aplicación. Entonces lo primero que vamos a hacer va a generar una variable que se va a llamar cadena y es de tipo string. ¿Para qué? Para nosotros mandar la ruta
de nuestra base de datos, o sea, la cadena de conexión. ¿Y dónde la vamos a sacar? Miren, fíjense que aquí Visual Studio nos permite apretar explorador perdón, de servidores. Vamos a conexiones de base de datos, vamos a apretar el botón derecho y vamos a poner agregar conexión. Para esto nosotros vamos a pinchar ese botoncito que está ahí, el drop down, perdón, y nos debería marcar eh, la conexión activa de nuestro SQL Server. Si no aparece nada, no se preocupen, pueden ir directamente a SQL Server. Y yo lo que hago aquí es apretar conectar para obtener mi nombre del servidor. Voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí. Le voy a apretar actualizar. Vamos a esperar mientras carga esto. Y después aquí me van a aparecer todas las bases de datos que yo tengo en mi servidor. La que yo voy a utilizar es la que se llama video, que es la última que creé, y le voy a dar a aceptar. Si ustedes quieren, pueden apretar probar conexión y para asegurarse de que la conexión está correcta o no. ¿Para qué hice eso? Porque yo con esto, ahora vamos a esperar que salga un poquito la barrita de carga. Yo con esto pretendo sacar la cadena de conexión. ¿Cómo lo hago? Botón derecho, donde mi conexión activa, ¿cierto? Aprieto propiedades y aquí hay una línea que dice cadena de conexión. Yo simplemente la copio y la pego en mi variable cadena. Si se fijan, aparece una especie de error aquí, una línea roja. Eso es muy simple de solucionar. Se van al principio del string, ¿cierto? Y ponen una arroba. Y con eso se les va a solucionar el problema de la línea roja. Después de eso, nosotros vamos a crear, o sea, vamos a instanciar nuestra conexión, nuestra SQL connection, ¿cierto? Vamos a hacer SQL connection y lo que esta conexión va a recibir un parámetro. ¿Qué parámetro va a recibir? Nuestra cadena. Entonces con eso ya estamos conectándonos a nuestra base de datos que se encuentra en ese servidor, ¿cierto? Que apunta hacia esa base de datos. Perfecto, eso es todo. Después yo lo que tengo que hacer es abrir mi conexión con CNN Open y retornar mi conexión. En caso de que existiese algún error en ejecución, para que no se caiga mi aplicación, lo que voy a retornar va a ser un null. Y con esto ya tendríamos nuestra conexión, nuestro método de conexión listo para utilizarlo en caso de que lo necesitáramos. ¿Ya? Esto lo vamos a guardar por si acaso. Es que me están mandando muchos mensajes. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Vamos a crear una nueva clase, botón derecho, agregar y por acá aparece clase. Y esta clase en particular se va a llamar operación o operaciones, como quieran llamarlo. Esta clase va a ser la encargada de gestionar mis consultas a la base de datos. ¿Ya? Por ende, vamos a utilizar las mismas librerías anteriores, perdón, system.data. Vamos a utilizar el system.data.sql y el system.data.sql clear. Perdón, SQL a ver si autocompleta. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos nuestra clase que importa las librerías necesarias para trabajar con SQL, lo que vamos a hacer ahora es crear un método que nos permita insertar en este caso directamente a la base de datos, y va a ser un método público. ¿De qué tipo?
bool para que me retorne un verdadero o un falso y le vamos a poner insert persona. Vamos a ordenar aquí un poco el código. Este método va a recibir parámetros. ¿Qué parámetros va a recibir? Va a recibir un root, ¿cierto? Va a recibir un nombre, va a recibir un apellido y por último va a recibir un cargo. Perfecto. Como el método ya está creado, lo que vamos a hacer ahora es hacer nuestro famoso try catch y crear una variable que se va a llamar SQL para mandar nuestra consulta, en este caso el famoso insert. ¿Qué más nos queda por hacer? Nos queda crear la variable SQL command, le vamos a poner cmd igual new SQL command y este va a recibir dos parámetros. El primero que va a recibir va a ser mi consulta y por otro lado, si se fijan, nos pide la conexión. ¿Dónde vamos a obtener la conexión? Fácil, en este mismo método vamos a llamar a mi clase conexión y le vamos a poner cn igual new connection. Y para acá vamos a llamar a nuestra conexión que se llama cn.getConnection. Y con eso ya tenemos la conexión a la base de datos. Nuestra consulta, ¿cierto? Se envía, abrimos la conexión y por último int, vamos a hacer un int n y les explico para qué, smd. Execute non-query y vamos a retornar, ¿qué cosa? Un n mayor a 0 y en el caso contrario vamos a retornar un falso. Ya, ¿qué tenemos aquí? Les explico. Recuerden que aquí va a ir nuestro insert into bla 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 para la conexión. Luego utilizamos el SQL command, ¿cierto? El cual recibe nuestra consulta, en este caso va a ser el insert, y nos pide dónde está la conexión. Lo que hace el execute non-query nos entrega un número que indica la cantidad de filas afectadas. Eso quiere decir que si nuestro insert se ejecutó correctamente, este n va a adquirir el valor 1. Por ende, si es 1, acá en el return nos va a decir 1 es mayor a 0. Si es correcto, esa operación nos va a devolver un true. Si es true, quiere decir que la inserción se hizo de manera correcta. En caso de que aquí pasase algo, nos va a retornar un false. Ahora solamente nos queda hacer nuestra consulta, que es insert, ¿cierto? Into, el nombre de la tabla, persona, y luego enviamos los valores. Recuerden que en el caso de el root, bueno, de los strings, se tienen que mandar con comillas simples. Y yo voy a empezar a concatenar mis variables. Tenemos el root, ¿cierto? Después vamos a enviar un nombre con comillas simple, más nombre, coma, vamos a enviar aquí luego apps, el apellido y por último nos queda por enviar el cargo. Vamos a ver si efectivamente no me equivoqué en la consulta. La verdad es que a mí de repente se me olvidan las consultas, pero si quiero probarla, por ejemplo, puedo ir aquí al SQL y probarla como nueva consulta. La pongo, ¿cierto? Y aquí vamos a enviar puros 1.
si bien el 1 es un número, pero como está con comillas simples, lo va a tomar como un string. Le vamos a ejecutar y efectivamente la consulta está bien hecha. Ahora probemos de que se insertó correctamente. Select asterisco from persona. Vamos a ejecutar esta línea y ahí está insertando de manera correcta. Bien, entonces esta consulta de aquí debería estar correcta. Y con esto vamos terminando ya. Nos vamos a ir a nuestra vista. Y dentro de un form group lo vamos a copiar, ¿cierto? Y lo vamos a pegar. Vamos a eliminar esto de aquí. Y vamos a agregar un botón. Este botón lo vamos a tirar por acá. Y este botón va a tener el nombre agregar. Y el texto va a decir agregar. Vamos a darle un CSS class en el cual va a ser un btn suces, ya para que el botón se vea verde. Si se fijan y vamos a la vista, se agrega nuestro botón verde. Le hacemos doble clic para programar el evento de clic, que es en el btn agregar clic. Y ahora empieza lo bueno. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en algo que se me olvidó, que es las clases tienen que ser de tipo pública. Ya, si no me va a dar un error. Esta debe ser pública y esta también debe ser pública. ¿Ya? Después de eso, vamos a compilar la solución para que se actualice todo el proyecto y ver si existe algún error potencial por ahí. Yo sé que esto es un poco complicado de entender, pero si se fijan, si van siguiendo línea por línea o van entendiendo el código, no se hace tan complejo, es cosa de practicar nomás. Vamos a esperar que cargue esto. Perfecto, está depurando de manera correcta. Vamos a ver que cargue, perfecto. Correcto 2, incorrecto ninguno. Ya, ahora lo que vamos a hacer es que en la aplicación de ASP, o mi primera aplicación, vamos a ir a las referencias, apretar botón derecho y vamos a agregar referencia. ¿Para qué? Para nosotros traer nuestra biblioteca, nuestra clase biblioteca que está ahí, nuestro proyecto DLL, y lo vamos a aplicar aquí. Ahora ya estoy haciendo referencia a biblioteca. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya aquí, ¿cierto? A mi botón agregar, pueda llamarlo de aquí. Using biblioteca. Entonces ya con eso voy a tener mi conexión y mis métodos para agregar. Entonces, cuando yo apriete el botón clic, lo que va a pasar es que voy a generar variables que va a ser de tipo string, que van a ser root nombre, apellido y por último el cargo. Root va a tener el valor que está en el txtroot.text, o sea, en la caja de texto que se llama txtroot, y pasa lo mismo con el nombre, que va a ser igual a txtnombre.text, el apellido, que va a ser igual a txtapellido.text, y por último el cargo, que va a ser igual a txtcargo, dpcargo.text, ¿ya? Que es un drop down, entonces por eso es dp. Entonces ya mis variables obtienen el valor de cada uno de los controles ASP y lo guardan en variable. ¿Qué viene ahora? Recuerden que el insert es un método que devuelve un verdadero o devuelve un falso. Entonces yo ese método lo puedo meter directamente en un if, siempre y cuando lo llame. ¿Y cómo lo llamo? Con operación, ¿cierto? op igual new operación, y ahí ya lo estoy instanciando. Y en el if
dentro del if voy a decir op.insert persona. Recuerden que el insert persona recibe ¿qué cosa? El root. Luego recibe el nombre, el apellido y el cargo. Vamos a hacer un else aquí al tiro. Y fíjense, como este método devuelve un true o un false, si es que aquí pasa algo, esto se va a volver falso y va a saltar a mi else. Si la inserción se hizo correctamente, esto va a ser verdadero, ¿cierto? Y el if va a decir sí, verdadero, y va a saltar a este bloque. Entonces, aquí vamos a utilizar un response.write. Y aquí vamos a enviar un script. Vamos a abrir y cerrar el script al tiro. Script Windows alert. Y en esa alerta lo que vamos a enviar va a ser persona ingresada correctamente. Y en el caso contrario, vamos a copiar esto. En el caso contrario, lo que va a pasar es que vamos a tirar un error al ingresar persona. Intente nuevamente. Si mis cálculos no son correctos, o sea, si no tienen fallas, vamos a ir a agregar persona y vamos a probar a ver si es que estamos ingresando de manera correcta. Vamos a cargar la aplicación, ¿cierto? Esto demora un poco. Voy a hacer un pequeño corte mientras que cargue, para que el video no quede tan largo de lo que ya es. Bueno, ya estamos de vuelta, vamos a esperar, lleva harto rato cargando la aplicación. Ahí creo que ya entró. Bueno, como les decía, esto puede existir algún error o puede que no. Vamos a ingresar al tiro un root cualquiera, 12, 123, 123, 1. En realidad da lo mismo porque no estamos validando el root, así que podríamos haber puesto cualquier cosa. Vamos a poner mi nombre y vamos a poner como gerente, obviamente. Y vamos a agregar y vamos a ver qué pasa. Persona ingresada correctamente. Vamos a revisar entonces la base de datos. Y si se fijan, ahí se agregó la persona de manera correcta. Espero que este video haya sido de su ayuda. Cualquier duda que tengan, lo pueden dejar en los comentarios. Para mis queridos alumnos lo pueden mandar por correo electrónico. Intenté hacerlo lo más rápido posible y explicarlo de manera más clara. Si tienen alguna duda, idealmente voy a intentar de respondérselo lo antes posible. Nos quedamos en esto, muchas gracias.